a este Cineclub de la 2. Qué grande es el cine, televisión española. Vamos a ver una película muy reciente, del año 1994. Es La América de Gianni Amelio. Amelio es uno de los últimos grandes que ha dado el cine italiano. Pertenece a una generación intermedia dentro de la intermedia. Es un cineasta que yo creo que le debe más a gente como Hermano Olmi o los hermanos Taviani que a los grandes clásicos que él por supuesto también admira, Fellini, Visconti, Rossellini, etc. La irrupción en el cine de Gianni Amelio viene del camino de primero como crítico, después ayudantías de dirección y luego va acercándose hacia el mundo de la televisión y haciendo todo tipo de encargos, documentales, reportajes, etc. Pero yo creo que en sus primeras películas nos dejan ver ya que es la visión muy particular y muy personal de un cineasta, El pequeño Arquímedes, que está basado en un relato de Aldous Huxley y que yo tuve la suerte de ver hace unos años. Me parece que ya nos adelanta un gran cineasta. Y después creo que películas como El ladrón de niños es espléndida, aparte que está ratificada por una gran cantidad de premios, los premios Fénix, estos europeos han visto premiado la obra de Gianni Amelio en muchas ocasiones. A mí, una de las películas suyas que más me conmueve es la de Puerta Abierta o La Puerta Abierta, que es el relato de Sciascia, la historia de un juez que incorporaba a Jean-Marie Volonté, que lucha denodadamente en esa Sicilia fascista de la preguerra italiano por tratar de no imponer la pena de muerte. Me parece que es una de las grandes películas del cine europeo de los últimos 20 años. Eso no quiere decir que La América no sea una película llena de emoción y que conmueva, a pesar de que quizá en un acto de valentía el propio Gianni Amelio ha querido quitar cualquier rasgo de sentimentalismo. Yo creo que es una película sobre la inmigración, una película que está ahora muchísimo más de moda que estaba en el año 94. No se trata de cambiar de país, nos viene a decir Gianni Amelio, sino de algo mucho más duro, se trata de cambiar de vida. Cuando uno cambia de país, además de cambiar de país, va a tener que cambiar de vida, tiene que empezar de cero, lo anterior no vale. En medio de una historia que parece de pícaros italianos que tratan de comprar y aprovecharse en una Albania mordida y destruida por unas fábricas de zapatos y mil cosas más, el paisaje que vamos viendo es la infancia italiana de Gianni Amelio. Ese es el choque que se produce, porque todas esas posguerras yo creo que se parecen y tienen mucho en común. En cualquier caso es una película yo creo que fascinante, y con los cambios que da el tiempo ahora le está echando una mano a la película y la está poniendo, como decía, de una actualidad enorme. Don Juan Cobo, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos algo de este Gianni Amelio, al que el Festival de Valladolid del 94 le rindió un merecidísimo, por otra parte, homenaje, y editaron un libro muy bonito que viene a engrosar todos esos libros que el Festival de Valladolid hace con muchísimo esmero y cuidado. Sí, sin embargo, Amelio es un hombre que... ibas a decir que no, porque no, que ha sido tuyo. Que ese libro de Amelio, sobre Amelio, es una de las pocas cosas que hay en el mundo. Que yo he estado buscando mucho, incluso con la Biblioteca del Estudio Italiano, con la Cinemateca Española, y no hay gran documentación sobre él. Y no hay sobre él, no sé por qué, porque ha salido un poco en un momento en que el cine italiano estaba muy en crisis, con muchas dificultades, y el caso de Moretti y él son casi las dos únicas luces que han aparecido. Perdona que te interrumpa un segundo, pero Moretti sí tiene mucha documentación. Sí, Moretti sí. Moretti se ha escrito mucho, y hay libros y hay todo el... Yo creo que Amelio tiene otras circunstancias, y es que efectivamente es un hombre del sur, de una zona muy concreta de Calabria. Es un hombre que se ha hecho lentamente en la industria, no ha debutado con una película espectacular, y sobre todo en una época muy mala para el cine italiano. Es decir, que yo de vez en cuando, vamos, como todos aquí, el gobierno italiano pasa regularmente todos los años 5 o 6 películas de la última jornada, y yo he visto algunas veces esas películas, y están bien hechas, tienen una buena factura, pero no tienen demasiada interés comparado con lo que era la etapa anterior. O sea, como los Fellini, los Germi, los Zampa, toda esa gente tenía una fuerza y formaba un equipo. Es decir, estos son individualidades. Amelio, por otra parte, confiesa, y es cierto que lo que más le gusta en el cine son las películas surgidas de pequeñas colectividades, de países sin tradición, donde de pronto se pone el cine casi al desnudo y explica las vivencias de gentes
que están muy lejos del cine europeo y americano. Es un hombre también, como todos los de estos países latinos que compartimos, sobre todo el Mediterráneo, que conoce bien el tema de la inmigración, porque su abuelo me parece que muere en Argentina, su padre y su tío vuelven en circunstancias malas. Es decir, son de esas zonas donde progresivamente han tenido que emigrar hasta que la gran industria pudo asimilar por la parte de Milán y el norte de Italia esa mano de obra que sobraba en todos esos sitios que eran muy pobres. Y Amelio recoge muy bien eso en las películas que yo he visto de él, que no son muchas, recoge esa inquietud de los grandes temas. Es decir, no parece, según confiesa él, no parece que los temas los busque en la mesa de trabajo, sino que en la vida diaria, en el contacto, en lo que está en el aire, en la televisión, en los periódicos y demás, él encuentra las motivaciones para esto. Creo que en el caso de la América estuvo como 2 años viviendo, yendo y viniendo a Albania, un país por otra parte de una circunstancia dramática, porque como sabéis es un país que fue desde Roma en adelante ha sido invadido por todos y tuvo casi 5 siglos en poder de los turcos, y luego este siglo, en el año 12, que es independiente, pero después hacia el 20 y tantos tiene una república, un rey, ese rey es derrocado, entra un dictador comunista que tiene que eso que la película lo refleja muy bien, que refleja la situación de un país devastado, casi una visión dantesca. Parece que todas las carreteras, todas las calles están llenas de gente que huye, que camina de un lado para otro. En ese sentido, a veces a mí me recuerda ciertos planos del Proceso de Wells, porque tenía esa sensación de gente sin destino, sin saber qué hacer en la vida. Y él recoge bien eso. Hay muchas referencias al comunismo, que es lo último que han padecido, sobre todo un comunismo además como el de ellos, que fue muy complicado, porque primero fueron estalinistas a muerte. Luego, cuando viene la revisión del estalinismo, se separan de la URSS y entran en manos de China. Y en China están también recibiendo ayuda y tal, hasta que llega la revisión de Mao Zedong. Y entonces China le retira su apoyo. Y el país es una cosa tremenda, porque es un país además más pequeño que una ciudad como España, como Madrid o como Barcelona, no llega a 4 millones de habitantes, y se encuentra con que no hay medios de vida, que no hay nada. Tienen petróleo, tienen algunas materias, pero realmente es acongojante ver a esta gente. Y yo la película la uno, como todos nosotros, claro, en esas visiones que hemos tenido de los barcos anticuados que pueden hundirse en cualquier momento, llenos de gente hasta la bandera, que no recuerdo esas imágenes nada más que cuando se fundó el Estado de Israel y llegaron los barcos de los que habían sobrevivido al horror nazi, y llegaban parecidos a como estos tardarán en llegar a Italia. Llegar a cualquier sitio donde puedan encontrar un trabajo y rehacer sus vidas que no existen, sobre todo los jóvenes, que no tienen ninguna esperanza. O sea que yo en ese sentido creo que Amelio, en esto, como en la otra película que a mí me gusta mucho, de Ladrón de Niños, lo que trata es de reflejar, desde la perspectiva de hoy, de una Italia muy cambiada, lo que eran los temas del neorrealismo, y que, por ejemplo, un antecesor suyo como Pietro Germi hizo lo contrario, que es los italianos que huían hacia Suiza en busca de trabajo, y en el camino de la esperanza y esa lucha, todo es muy difícil para pasar una frontera y pasar una nueva vida. Muy bien, muchas gracias, así es. Y además, como te decía yo antes, sin sentimentalismo en ningún tipo, ¿no? Javier Riollo, buenas noches. Buenas noches. Háblanos algo de la película. Es una de esas películas importantes y que, como tú decías, el tiempo la ha hecho crecer bien. Importante sin ser perfecta. Es una obra imperfecta frente a otras, incluso del propio Amelio, y otras de lo que podríamos considerar el cine italiano político, que tiene algunos nombres bien significados y bien importantes desde el lado político y desde el lado del compromiso y desde el lado cinematográfico. Claro. Y siendo, digo, no tan grande como otras, es una película que la he vuelto a ver hace poco y ha rejuvenecido, porque la historia le ha dado la razón. Cuando aquel, yo creo que desinformado historiador japonés dijo que la historia se había terminado, no estaba mirando a ningún lado, porque la historia se repetía de una manera, quizá por el lado de la tragedia, ¿no? Claro, los italianos de los años 20 se podían parecer a los albaneses de los años 90. Salían corriendo a buscar la vida como fuera, huyendo de la necesidad antes que del fascismo, huyendo por supervivencia. Iban a América, iban a Sudamérica, como recordaba Juan, que habían ido los propios abuelos de Amelio, y tiene mucho de la propia historia quizá de una familia del interior italiano. Tiene mucho de verdad desde ese lado, ¿no? Desde
el que ha conocido lo que es la pérdida de identidad, porque la película además va de eso, va de la pérdida de identidad.